preguntas en español o en francés. Los, por si no conocen bien la función de Zoom, puede elegir el icono del fondo, puede hacer clic en tu idioma preferente, sea español o francés. Tenemos a más de 3 mini registrantes para la presentación de hoy y gracias por tomar el tiempo con nosotros. Muy agradecidos. Además de los que se han registrado, hemos recibido más de 250 preguntas ante el proceso de registro. Les agradezco. No prometo poder contestar a todas las preguntas, contestar todas las preguntas del día, pero haremos lo mejor que podamos. Además, vamos a tratar de reconocer y contestar las preguntas que hacen vivo también, medio de chat. Doctora Aurora. Vamos a seguir con las presentaciones, entre las cuales pueden encontrar los enlaces a las biografías. La doctora Rominata, la cientista encargada de la Organización Mundial de Salud. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del mundo. Una de la serie de webinars, presentaciones mediante el web que hemos estado realizando, y una de las cosas que me que siempre ofrecen bastante tiempo para ese pregunta. Nos ocurrió este tema porque ha sido uno de los temas más retos, especialmente para mí como la científica encargada. A ver, ¿qué quiere decir infodemia? Todos sabemos que es la ciencia, la búsqueda de la verdad. Siempre se está realizando todo el tiempo, ya que nunca se adquiere toda la verdad. Como científicos, por supuesto, es el conocimiento que buscamos desde la ciencia y tenemos que, a ver, cambiar la manera. Ya es una pandemia, la ciencia ha sido la parte central, ¿verdad?, de la respuesta. Sabemos que la ciencia al último encontrará la solución a la pandemia, pero la razón por la cual la pandemia no, de los periódicos, las revistas, las noticias en la tele, sabemos que la dificultad para nosotros es que pensamos que sabemos una cosa hoy y otra cosa mañana descubrimos. Entonces, ¿verdad?,
cambiando día con día, va evolucionando día con día, así que dice para las personas que no son doctores científicos, eh, entender qué es lo que están haciendo en realidad los científicos. El resultado, entonces, está en duda a veces la credibilidad de los doctores, los científicos, y eso varía de un país, en algunos países así nomás, algo que tal vez vamos a poder hablar ahora. Como miraron en el título del webinar, usamos la palabra epidemia. Comenzamos en febrero, que no solamente estamos enfrentando una pandemia, sino una infodemia. Puede ser bueno o malo, la inundación de información, y puede dificultar la toma de decisiones en cuanto a la salud. Es difícil determinar qué es lo más creíble. También hay mala información, a propósito, a veces también campañas de propaganda de información equivocada. Entonces hace que el público en general dude de las vacunas cuando hay mala información acerca de otras cosas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se entra en la ciencia para buscar soluciones. A la vez tenemos que a la mejor manera de comunicarnos para propagar la información más correcta como sea posible en muchos idiomas con la gente posible. Y a la vez tratamos de minimizar la cantidad de la mala información, trabajando con compañías de biotecnología, medios sociales, comunicándonos con muchas personas de todo el mundo, tratando de marcar la mala información para tratar de eliminar las, la mala información publicada en las redes sociales. Un comentario sobre la ciencia en donde nos encontramos el día. Bueno, una de las cosas positivas de la pandemia es la cantidad de colaboración científica que ha estado viendo diagnósticos. Entonces, al principio era muy difícil realizar las diferentes pruebas. Algunos países no tienen acceso a las máquinas necesarias, las pruebas. Muchos sí tienen acceso para la computación, diagnosticar. Hemos llegado muy lejos. Primero hablamos sobre las secuencias genéticas de los chinos, primero. Como 300.000 secuencias de genomos. La compartición de secuencias se hizo hace como 10 años, también en cuanto a la influenza, a la gripe. Minimizar el uso equivocado, malo, de los datos para tratar de ganar control. Queremos asegurar el reconocimiento debido conocimiento a los que sí hacen.
descubrimientos y trabajando en las vacunas. También han podido realizar un seguimiento en los diferentes países de cuántas veces el virus ha afectado su país, ha entrado en su país y causa la transmisión aumentada. También han podido realizar seguimiento de las mutaciones y también realizar un seguimiento de las vacunas en evolución ahorita. Y entonces la colaboración mundial en cuanto a los ensayos clínicos. Lanzamos el ensayo de solidaridad. Un hospital tenía 12,000 pacientes inscritos. Apenas la semana pasada se publicaron los resultados de los ensayos adaptivos. Creo que desde el principio de la pandemia, donde la información era como fragmentada, que no nos llevó a las ganancias que hemos visto en cuanto a la recopilación de información. Hemos llegado muy lejos y esperemos que para el fin del año poder publicar aún más hallazgos científicos. Creo que podemos celebrar los logros y la ciencia. Había falta, pero por supuesto no hemos aprendido todo acerca de este virus. No hace falta, pero vamos a seguir adelante, aumentando nuestro conocimiento. Y creo que ahora es el momento de invitar a que hablen nuestros panelistas expertos, son de diferentes partes del mundo, en diferentes niveles de experiencia, pero todos son muy distintos. Primero presento al doctor Matussan, del Instituto de Senegal. Nos va a platicar un poco sobre cómo se realizan las investigaciones. Y vamos a saber de los panelistas cómo hacen las investigaciones, la ciencia, y luego van a explicarnos los hallazgos clave, las cosas que les han ido bien o tal vez no tan bien. Y hay que también aprender de los errores. Bien, gracias, doctora Somnaten. Y gracias por esa exposición. Yo creo históricamente, después de su resumen, tomamos una pregunta o dos. Y había una pregunta que se dirige a la doctora Somnaten, pero antes de leer esa pregunta, más unas introducciones bien breves de nuestros expertos. Si usted es una panelista, si puede poner su cámara para que se pueda ver aquí con nuestra red, nuestros participantes. Y médico So, si usted se puede introducirse. Y de nuevo, para los que están asistiendo, usted puede encontrar un enlace para la biografía ahí en la caja de chat. Muchas gracias. Yo soy Amandu Sal. He trabajado mucho en esta epidemia y soy director del Instituto de Dakar. Hola a todos. Yo soy John Inglis. Yo estoy aquí en el laboratorio que está a 35 millas oeste de Nueva York. Soy miembro de la facultad. Yo tengo una variedad de papeles en educación, científico. Y la doctora Sridhar. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy una profesora en la Universidad de Edinburgh. No estoy encargado del equipo de gobernación y he ayudado al gobierno de Londres, de los Reinos Unidos, aquí en Londres. Yo soy doctora Weiss. Yo soy una profesora aquí en Oxford. Yo soy una bacterióloga. Pero
alguien comunicando con la ciencia y he hecho mucho la comunicación durante esta pandemia. Gracias, yo soy Ruth Muñoz. Yo soy una doctora pública trabajando en la Organización Mundial de la Salud aquí en Geneva, ayudando. Y estoy aquí para ayudar. Si hay cualquier cosa que se ofrece en cuanto a la pandemia de información, la infodemia. Y brevemente, vamos a pedir que las personas no contestan las preguntas de otros en la caja de preguntas y respuestas, pero sí nosotros lo vamos a contestar. Y el enlace para el video para esta sesión va a estar ahí en nuestro sitio. Usted puede encontrar un enlace al sitio en la caja de chat y va a tomar como 48 horas para que se publiquen los videos. Y por favor, al final de la sesión, si usted puede seguir el enlace para conseguir su crédito de CME y CO. La información de ustedes es muy importante, entonces nos gustaría si puede tomar esa encuesta ofreciendo información. Y doctor Somnath, muchas gracias por ese resumen. Y la pregunta que quiero compartir es de alguien anónimo. Noto aquí que Remdesivir todavía está utilizándose para tratar a los pacientes positivos para el COVID-19. Si es un medicamento que se recomienda y se debe guardar en las instalaciones de cuidado a largo plazo, ¿por qué una falta de conocimiento en las noticias sobre el Remdesivir, tal como había para hidroxicloroquina? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que el hidroxicloroquina es diferente porque tenemos diferentes estudios clínicos ahora sobre tratamiento de la enfermedad y así es grave y otras intervenciones. Y es difícil hacer una calculación porque todos los estudios han concluido en gran parte que hidroxicloroquina no tiene un beneficio. Claro, tenemos otras pruebas como NIH, que tenía con 1,000 pacientes, que estaba enfocando en mejoramiento del estado clínico y cuántos días estuve en hospital. Y no afectó mortalidad. Y sí fue un estudio de ceguera doble. Y había como 5,000 pacientes. La mitad recibió un cuidado estándar, la otra mitad Remdesivir. Y eso no estaba cegado, aunque sí tuvo la ventaja de ser más grande. Pero sí vemos que afectó la mortalidad, que al final todo es la conclusión. Y también los estudios que se hicieron por Gilead. Y también un estudio inicial que se hizo en China, donde había menos de 300 pacientes. Entonces, cuando juntamos todas esas pruebas, podemos ver que Remdesivir no está afectando la mortalidad ni afecta tanto el tratamiento, pero sí una indicación que puede reducir la gravedad de la enfermedad si son las personas que no están recibiendo oxígeno o están recibiendo oxígeno de flujo bajo. Ya se están recibiendo ventilación mecánica, oxígeno alto. Vemos que no ofrece tanto beneficio. Entonces quizás tenemos este espacio donde se puede ofrecer, pero estamos viendo el cuadro general de las pruebas de Remdesivir. Y por lo pronto no se ha usado porque los gastos no están justificando los beneficios. Sin embargo, en algunos países, quizás los gastos de tratamiento sí pueden justificar la producción y administración de los que están hospitalizados. Porque sí hay algunos pacientes que benefician de eso. Y sí tenemos de contestar las preguntas, pero también hay más preguntas sobre Remdesivir que pueden ser muy complejos y van a ser muy difíciles para contestarlas. Y yo creo en cuanto al impacto sobre la mortalidad, sabemos que no hace mucho, pero quizás hace algo para cierto grupo de pacientes. Y claramente, lo que nos necesita son mejores medicamentos. El methotrexate claramente indica que baja la mortalidad en los pacientes que están en oxígeno. Por lo pronto,
No hay cualquier otro medicamento que tiene ese beneficio significativo. Entonces, hay necesidad para más medicamentos. Gracias. Y gracias por la pregunta. Ahora vamos a pasar al médico So. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y voy a compartir mi pantalla y voy a hablar sobre cómo se utiliza la ciencia. Y hemos tratado de abordar esta pregunta en cuanto a cómo respondemos a esta epidemia. Y realmente, ¿qué significa cuando se juntan en público? Son las restricciones para viajar y cuando se abren las escuelas. Y eso es un seguimiento de un caso para tener una idea de clara en cuanto a los números y cómo se hace afectado durante el tiempo. Y podemos demostrar cuál es el impacto cuando se han impuesto restricciones sobre viajes y también impuesto la obligación de llevar puestas las mascarillas o cubrebocas. Y podemos ver aquí cómo estuvo la medida cuando tuvieron que llevar puestas las mascarillas o cubrebocas. Y la razón por la cual esto es importante, porque se puede llevar esta información a las autoridades. Y podemos ver que llevar puestas las mascarillas viene siendo la prioridad número 1. Y también hay que estar al tanto de lo genómico. Y lo que es importante en cuanto a esto, durante una etapa muy temprana de esta epidemia, pudimos ver claramente lo que fue la introducción. Donde llegó esto fue principalmente en Europa, aunque también en África y América estaba en cero. Y cuando vemos ese conocimiento genómico, podemos ver en la ciudad capital que uno puede llegar a esa área y cómo se propagó este virus durante el tiempo. Y tratamos de documentar a la misma vez cómo se usó esta herramienta diagnóstica. Y si un día ofrecemos las vacunas, cómo esto lo afecta. Y también tenemos preguntas como, ¿cómo se hace el resto del contacto? Como pueden ver aquí, en este diapositivo a la derecha. ¿Cómo estuvo la transmisión y cuánto tiempo ha durado? No podemos saber precisamente qué está detrás de esta epidemia y cómo se cambió de un país al otro, pero con el tiempo quizás podemos romper estas cadenas y detener el impacto de los que están esparciéndolo de gran manera. Y en estos diferentes contextos, lo que hacemos con la esencia, estamos ayudando para que todos los reglamentos puedan ser algo creíbles. Y el último ejemplo que tengo aquí son los estudios clínicos que se han hecho. Hemos hablado sobre hidroxicloroquina y ahora hemos hecho estudios clínicos para ver cómo está afectando a los que tienen esta enfermedad de manera moderada y grave. Y de nuevo, esta ciencia está asegurando que si alguien está debatiendo en cuanto a si está útil hidroxicloroquina o otros medicamentos, podemos hacerlo aquí en un contexto africano y documentar lo que está sucediendo. Y unas lecciones que aprendimos cuando estamos diseñando esto, es importante que aprendemos de esto y que la ciencia sea útil. Los estudios científicos es un pilar de esta respuesta a la epidemia y es importante juntar esta información y cuándo lo podemos utilizar para impedir esta propagación de esta enfermedad. Y es muy importante que tenemos ese creíble para que todo sea útil. Y también hay que hablar con las personas principales para asegurar que se comunica de una manera de calidad y en el lugar apropiado. Y tenemos diferentes colegas que permiten
que esa información se puede ser revisado para asegurar que es de calidad antes de esparcirlo. Y la última parte de nuestro diseño es que respetamos las mejores prácticas. Aseguramos que todos estén involucrados y eso ayuda mucho porque queremos enfocar en esta ciencia y que se utilice de manera buena. Y también tenemos el aspecto de implementación. Es tan importante que uno sea transparente. Hay que compartir precisamente lo que está sucediendo, cuáles son los problemas y hablar de eso. Y en muchas epidemias notamos durante muchos estudios que a veces no hay suficientes casos porque así fue el caso al inicio de la pandemia, antes de que hubo todas las olas. Y tratamos de saber cómo se puede administrar esos casos y mejorar los resultados. Yo creo que durante la implementación es tan importante que se nos ofrezca información actualizada, porque eso es necesario para que sea útil y es importante de manera clínica. Y también hay que ser flexible para acomodar los diferentes contextos. Entonces, con ese contexto, por eso es tan importante que sea tan detallista. Y voy a parar ahí. Ya usé mis 5 minutos. Entonces, la doctora Somena, gracias por darnos los ejemplos concretos. Nos dio muy buen ejemplo de cómo podemos hacer dentro del país para apoyar al Ministerio de Salud. Es exactamente lo que yo debe estar haciendo. Ahora, invitar al doctor Quiles, que nos va a explicar cómo se recopila la ciencia. Pues hemos visto mucha información que a la vez es algo bueno y un reto. Que se quite el y gracias doctora por la presentación muy amable. Como dijo la doctora Zona tanta elegancia, la ciencia, la movilización de la ciencia a través del mundo se ha hecho como nunca en el pasado. Hay como 90.000 manuscritos de medicina acerca de este virus, como 70.000 han recibido evaluación por parte de sus pares. Eso es algo que ha sido de suma importancia en cuanto al manejo de la pandemia. Sabemos que no siempre es algo que puede pasar rápido, sino se necesita tiempo y paciencia, especialmente para que llegue al público. Los otros 20.000 artículos de la pandemia están en servidores de reimpresión. Pueden ser sin la evaluación o revisión de sus pares, colegas. Y están publicados donde pueden ser leídos por cualquier persona. Entonces, en reimpresión, primero se comparte y luego se evalúa. Es algo no familiar entre las ciencias de salud. El concepto lo parte de la ciencia cuantitativa por más de 30 años. Entonces,
Nuestros archivos han sido inspirados por ese movimiento. Hace un año y medio, en una colaboración entre el laboratorio y la Universidad de Yale, proveedor de salud del mundo. Entonces, por esa colaboración hemos visto una inundación de artículos relacionados al COVID. Una proporción grande de lo que se ha guardado en ese archivo tienen que ver con la pandemia actual. Bien, o escuchan en la prensa, a lo mejor ha sido evaluado, pero hay que tener cuidado. La cotización del doctor quiere decir publicado antes de su evaluación por sus colegas. Todos pueden leer el artículo sin barreras y hacer su propia evaluación, ver los datos. Nuestro archivo esperamos haber tomado haber tenido un enfoque responsable basado en ciencia. Entonces son las preguntas si el contenido básico de ese artículo es de investigación, y no incluye editoriales o opiniones. Los ensayos clínicos se han registrado problemáticos estos elementos. El artículo se puede devocar al autor pidiendo su arreglo. Otra pregunta es si es el contenido de ese artículo causará alarma, miedo, la seguridad de las vacunas o la pandemia en sí, o si con la eficacia, teorías de conspiración, si hay reclamaciones de terapia no basadas en ensayos. La situación, especialmente de la pandemia, si el artículo reclama valor terapéutico sin los ensayos. Entonces, no todo ha sido evaluado. Entonces, en el archivos médicos rechazan del 20%. Entonces, uno de los artículos describiendo el virus, de algún medio, un mapa de las proteínas humanas, metazona, los primeros ensayos. Por supuesto, algunos defectuosos. Por ejemplo, viendo similaridad entre el COVID y el VIH. Y mucha gente se quejó de esta oficina. Hemos rechazado 23 artículos y algunos diarios también revisan.
que muchos manuscritos y manuscritos o preimpresiones no son, no recibieron crítica. Entonces el autor ha de esta versión para actualizarla. Hay un sitio donde cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Y es donde empezó la teoría de que fue producto de ingeniería, pero ha sido modificado y ya lo publicaron. ¿Cómo se deben manejar las reimpresiones? Bueno, tenemos la costumbre de avisar de que no han recibido la revisión, la evaluación de sus pares. Un periodista dice que la ciencia no funciona de la manera que muchos del público entienden. Hay que leer con precaución cada artículo, porque cada vez que nos equivocamos, entramos en más incertidumbre. Muchas maneras de evaluar las preimpresiones. Me gustaría reconocer que, por supuesto, no podríamos realizar nuestro trabajo sin los fondos que recibimos. Gracias. Muy buena explicación, doctor, sobre cómo funcionan las preimpresiones. ¿Qué quiere decir la preimpresión? Cómo interpretar y evaluar. Y luego a seguir a ver si después se publica ya evaluado por sus pares, sus colegas. Hallazgos científicos se han publicado de esa manera. Entonces ha sido un curso muy importante. Y usted nos va a comunicar cómo le ha afectado esta pandemia a la sociedad, como usted como una socióloga. Gracias, muchas gracias por eso. Quiero hablar un poco sobre qué sucedió con la información en nuestro ambiente y cómo tiene que ver con la comunicación en el futuro durante mis 5 minutos. En el pasado, básicamente tenemos las autoridades como los únicos que contenían el micrófono. No significa que no había mala información ni malentendidos u otras respuestas. A veces sí había cosas que estaban preguntando de cierta manera y está bien, pero ellos fueron los únicos que tenían micrófono. Y con esta pandemia ya entramos en una era, en esta esfera pública y digital, donde las autoridades de la salud pública no son los únicos que tienen micrófono. Tenemos a otros y como se ha considerado, tenemos ciencia que está mucho más disponible con las preimpresiones en las
jornadas revisadas por los colegas, escuchar lo que dicen reporteros, y hay diferentes competencias para interpretar eso. Entonces, con esta pandemia tenemos un ambiente de información que está cambiando mucho. Si es un coronavirus nuevo, se parece mucho al SARS. Por ejemplo, teníamos cosas diferentes con SARS y con eso tomó tiempo, que a veces pueden ser atípico en cuanto a las síntomas. Y eso tiene mucho que ver con los desafíos que afrontamos, porque trabajo en cómo se puede abordar la manera en que nosotros comunicamos, que puede reducir los problemas que tenemos con la mala información. ¿Cómo podemos adaptarnos a esa? No podemos luchar los problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XX. Ya conoce el dicho que hay que ser primero, ser confiable. Y yo creo que la Comunidad de la Salud Pública no se ajustó de eso de la manera correcta porque de seguro no tuvimos suficiente velocidad para eso. Había mala comunicación en cuanto a las mascarillas, la transmisión sintomática y asintomática, y parte de eso fue problemas con la terminología. Dentro del campo de la medicina, es difícil distinguir una persona que es sintomática y los que no son asintomáticos, porque tenemos una audiencia que es mucho más amplio. Hay cosas que son tan detallistas. Por ejemplo, no se puede decir cosas y esperar que alguien se lo comprende, tal como nuestras colegas aquí en la academia. Entonces veo que tenemos una gran necesidad para que se sintetizar esta información de una manera mucho más rápido. Yo sé que están publicando estas pautas y estas hojas técnicas, pero en mi experiencia, como alguien que ha escrito estos sintétices, es que lo hacemos de manera muy rápido. Hice un artículo sobre la ventilación en julio. Es como 5,000 palabras y traté de abordar esos problemas de terminología confusa. Y pensé que nadie lo iba a leer. ¿Quién va a leer algo de 5,000 palabras? Así funciona, no funciona así. Y solo estaba tratando de explicarlo, pero había tanto interés porque las personas tienen hambre de estos detalles, porque estaban confundidos. Hicimos pautas de 6 pies, 1 metro y otras cosas, como también depende de la ventilación. Comprendemos todo eso. Pero una persona común no conoce todas esas cosas porque ¿por qué sería necesario para ellos? Y estas pautas no les dan la información que necesitan, especialmente cuando tenemos un esfuerzo de mala información de otras personas que tienen micrófonos, ya si están negando que hay una pandemia o si están vendiendo algo, un remedio casero. Entonces, tenemos muchas diferentes personas que están oscureciendo la verdad por una variedad de razones. Y en esa confusión en el ambiente público, requiere que nosotros seamos los primeros y que la seamos confiable para que el público pueda confiar en nosotros con las cosas nuevas de esa situación. Porque en cuanto a dar consejos y pautas, a veces no han ido bien porque estamos afrontando este asalto sobre la información que no afrontamos aún con esa epidemia de SARS en 2013. Fue un ambiente diferente. Entonces, sí es algo fascinante. Hemos aprendido mucho y quién sabe si vamos a tener otra versión de esto. Espero que no, pero espero que podamos acostumbrarnos a los métodos del siglo XXI para abordar el ambiente público, donde no solo nosotros tenemos un micrófono grande. Gracias. Y sí, gracias por ilustrar estos puntos bien. Y estoy de acuerdo con usted
que los expertos no siempre comunican de la mejor manera. Y esa perspicacia es muy importante para saber qué quieren escuchar las personas y en qué manera. Doctor Aurora, bueno, fuera de la pandemia y ya tiene la atención de muchas personas del mundo. Como quieran de saber, administración de alimentos, de drogas y alimentos, están reuniendo esta mañana para que también se van a aprobar la vacuna. Probablemente va a haber una vacuna disponible en Estados Unidos y en la parte oeste de Europa para luego muchas personas habrán recibido la vacuna. Gracias por colaborar con nosotros en esta serie de webinars y su coordinación. Puede empezar con esta pregunta y junto con eso la cuestión de cuánto tiempo durará para hacer llegar la vacuna a otros más pobres que no son parte de los primeros. Sabemos que muchos países ya tienen acuerdos con compañías de vacunas. Algunos países ya empezaron a asignar, los reguladores ya han aprobado las vacunas a esos países. Eso obviamente va a aumentar la aprobación. También quisiéramos empezar a distribuir las vacunas a los países de recursos bajos y medios. Tenemos que tener en mente entre estos grupos de prioridad, ojalá que empiecen a recibir las vacunas quizás para el final de los primeros 3 meses de 2021. Esperamos que todos hayan sido vacunados para el final del 2021. Estamos tratando de tomar más precauciones. Una pregunta viene siendo, una vez que los números estén bajos, ¿cómo se mantiene el general? Todos querían de vacaciones.
partir de mañana ya van a empezar a poner las vacunas de Pfizer. Cientos de muertos, pero por meses no vamos a poder quitar las restricciones. Tenemos que tratar de evitar muertos y a la vez mantener la supresión para evitar el aumento de todos los grupos de edad. Pero espero que eso suceda para que se pueda recibir más información. Y vamos a estar muy pendientes de eso. Y también recuerdos están pendientes de eso. Y también WHO está pendiente de la seguridad. Y estamos viendo cuáles son los riesgos, realmente con el seguimiento pequeño que tenemos. Todavía no hay mucho que sabemos en cuanto a esta información. Y si usted pidió mi información y tratamos de hacer más estudios y, como indicó la doctora Somanita, lo que tenemos en los estudios de las vacunas y lo que conocemos en esas vacunas se publica por los medios de comunicación y no por los científicos. Y tenemos que confiar que todos los reguladores, que los que están involucrados en eso, que están trabajando de buena fe, y no hay que dudar en esto. Pero en cuanto a la confianza, tenemos que afrontar esa situación y muchos están hablando de eso, no solo en cuanto a la seguridad de las vacunas, pero si la comunidad está dispuesta a aceptarlos. Y es algo que tenemos que abordar con una conversación. Y si usted abordó el asunto de la confianza y usted está hablando de esa palabra infodemia, ¿cómo podemos fortalecer esa confianza en cuanto a la vacuna del COVID-19? Dice, no, usted lo puede contestar. Y sí, yo creo que lo más importante es que seamos transparentes. Y en cuanto a las vacunas, yo creo que lo que queremos hacer es que tenemos la tendencia de despedir a las personas que si están irracional o nomás están ahí para hacer algo. Pero eso no siempre es cierto, porque en cuanto a las vacunas podemos ver con la mala información y remedios caseros. Hay cosas que suceden en el ambiente médico que ha dejado a las personas sin confianza. Entonces hay que abordar esto y decirles, si vamos a ganar su confianza, no vamos a despedir las preocupaciones y a indicar que esto es una guerra en cuanto de opiniones, pero sí comprendo esa frustración. Y hay personas que quieren hacerlo como una esta guerra de opiniones, pero tenemos que estar y decir, mira,
Aquí está la transparencia. Aquí están los datos. Y por ejemplo, si hay un error, como había con AstraZeneca, nomás hay que estar ahí reconociéndolo y explicándolo. He notado que muchas veces tenemos la tendencia de darle vueltas porque tenemos ese temor de que una equivocación va a causar más información mala. Y yo he notado que viene siendo lo opuesto. Como ya no tenemos el micrófono, si hay un problema o una pregunta, si no lo abordamos, no lo hemos abordado. Y dejamos que otras personas lo usan sin que nosotros estemos ahí y decimos, sí, había un error, sucedió así y así lo estamos abordando. Entonces quiero decir que sí comprendo, porque cuando uno está siendo atacado por tantas maneras y trabaja bajo condiciones difíciles, uno más que decir, ok, deja de atacarnos, porque algunos de esos ataques en contra de las vacunas nomás son personas tratando de vender remedios caseras. Y hay que estar ahí fuera y decir, mira, históricamente esto sí sucedió. Habría problemas con esta, con H1N1 y otras cosas, porque van a saber, porque si nosotros no hablamos de ella, eso no indica que estamos comunicando bien, que hicimos algo. Yo creo que es lo que debemos hacer, que afrontar cualquier cosa que afrontamos. Y en las cosas que hacemos va a ser justos, otros injustos. Pero hay que estar ahí diciendo, estamos pendientes de lo que están diciendo. Vamos a ser transparentes, vamos a ser responsables. No somos perfectos. Y así de esa manera podemos establecer esa confianza durante el siglo XXI. Y aún así yo creo que esos son buenos consejos. ¿Ok? Y hay más información sobre eso. Gracias, doctora Tveki. Y Amadou, ¿quiere agregar algo? Y sí, yo creo en cuanto a la vacuna, en África tenemos que estar pendientes a nivel de las vacunas porque aquí las personas, hay personas que son muy sospechosos y eso es algo que me sorprende. Y eso tiene que ver con lo que dijo Zeban. Aquí en África quizás va a ser necesario que convencemos a las personas porque estamos en un ecosistema tan complicado donde hay tantas diferentes vacunas y diferentes problemas con ellas. Y de la perspectiva africana es el acceso. Las personas realmente están pensando, ¿cuándo vamos a recibir la vacuna? Entonces vamos a abordar este tema donde muchas personas están preocupados y hemos visto lo que ha sucedido en Europa. Entonces, yo creo que se puede debatir mucho sobre este tema, pero sí hay que dedicar más tiempo desde la perspectiva en cuanto a la vacuna. Y sí deseamos que se distribuya la interpretación. Y sí, eso es interesante porque hay personas aquí que sí están buscando la vacuna y más personas en los países que están ricos que lo reciben. Y viene siendo en esos países donde 40 a 50% de las personas dicen que no lo queremos. Y eso es algo bueno que en los países que están desarrollando realmente quieren tenerlo, pero sí hay preguntas y hay que contestar las preguntas. Y estoy viendo en esos países donde están desarrollando, como yo soy de Turquía, hay mucha información mala y teorías de conspiración. Pero quizás viene siendo la primera vez que no solamente viene siendo así. Entonces este ambiente va a afectar a todos, aunque históricamente no fue un problema antes. Y no más quería algo que quería comunicar.
Sí, vemos que ahora esto es mucho más global, no está limitado a cierto país. Y sí espero que todos los que están escuchando y todos los médicos puedan esforzarse para educar a las personas sobre los hechos. Entonces yo creo que ahora podemos seguir adelante y creo que el médico s- conecta ahora y cómo se presenta la ciencia para la salud Vamos pública. a hablar sobre cómo la información científica se presenta a la salud pública, cómo presentar la información a los legisladores, los que forman las políticas. Bueno, la primera cosa tiene que ver con la rapidez. Lo que necesitan es información rápidamente dentro de horas o días, como para controlar las restricciones en las ciudades, para que las personas mantengan restricciones en la noche de estar encerrados. Entonces, los que determinan las políticas quieren saber cuáles países ya lo han hecho, cuáles son las opciones, qué impacto ha tenido. Necesitan dentro de horas porque quieren tomar decisiones al día siguiente. Una de las cosas es que se van a tomar decisiones, pero no van a escuchar a uno, sino puede compartir información rápidamente. Hay mucha incertidumbre. Hay que determinar el costo y beneficio de cada uno. Como por ejemplo, el sur de Corea del Sur. ¿Cuántos contactos tenemos que seguir para determinar y a quiénes tenemos que estar? Es cuestión de rapidez para determinar qué es lo que va a funcionar aquí, qué nivel necesitamos para poder levantar las restricciones. Hay que determinar el costo y beneficio de los diferentes enfoques para seguir adelante. Otra cuestión también tiene que ver con la inmunidad. Todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad. Es difícil saber para poder aconsejar a los gobiernos, hablando de la inmunidad de grupo, etc. Nosotros como científicos no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer, nada más darles las evidencias, la ciencia, y luego cada estado tiene que tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en cuanto a las escuelas, hay sindicatos que quieren proteger a los maestros, la salud general, los trabajadores de atención médica que tienen en la escuela a sus hijos, los hogares con abuso, las áreas privadas sienten más impacto. Como científicos, ¿qué es lo que sabemos sobre la transmisión del COVID-19 entre niños? Eso no responde a la pregunta si abrir o cerrar las escuelas. A tantas horas que he pasado en reuniones sobre cómo y cuándo taparse la cara. Bueno, me estoy convirtiendo en abogada de mascarillas. Eran las evidencias que teníamos que tomar una decisión hablando de la abogacía. Definitivamente siento que los niños tienen que ser protegidos de la gran parte de esta pandemia, alrededor de las actividades, cuando abrir las escuelas, asuntos sociales, bancos de comida, son selecciones políticas. Yo como científico a veces no está claro, pero hay que tomar una decisión si abogar por los niños y ojalá guiar la
conversación de cómo vamos a proteger a los niños para tener menos impacto en las partes más vulnerables de la sociedad. Ay, gracias. Fueron unos ejemplos excelentes. Ya explicó bien el dilema de los científicos y expertos en la salud pública. ¿Qué consejos tenemos que dar que pueden afectar las decisiones de los políticos? Hay que hacer lo mejor que podamos, proporcionando evidencia lo más rápido posible. Al final. Va a explicar cómo el conocimiento nuevo se presenta al público general. Mucho tiempo he sentido una obligación moral de comunicar mi investigación. Y los medios de comunicación tratan de comunicar con... Y había cuando llegó la idea para bajar la curva y traté de hacerlo de una manera visual. Esa gráfica, entonces voy a compartir mi pantalla y demostrar unas cosas que hemos hecho, porque lo que pasó fue una colaboración increíble. Entonces hicimos esta versión para bajar la curva y vemos las dos diferentes opciones. Cómo es la actitud de las personas y cómo puede afectar cómo se manifestó la pandemia. Y tenemos al principio una persona como, no se importa tanto. Pero si todos hacemos nuestra parte, podemos poner un alto a esta pandemia. Y podemos bajarlo para que podamos atender a las personas conforme a la capacidad. Y tratamos de hacer eso para comunicar muchas cosas en contra de la pandemia. Y es mi trabajo de comunicarles cuáles son los conceptos que necesitan aprender las personas y qué hay que hacer para que sea hecho de una manera oficial. Y hacemos bajo una licencia común para que se pueda usar en otras maneras y se pueda traducir todo el trabajo. Y el negocio de esta persona tiene que ver con hacer ilustraciones. Y esta imagen se fue viral. Tratamos de comunicarlo como es la propagación exponencial. Y podemos ver cómo podemos quebrar esta cadena de transmisión. Aquí tenemos diferentes personas que quedaron en casa, no salieron a una fiesta, no volaron, quedaron en casa. Y en esta imagen, este concepto, y aquí hay maneras como visualizamos este concepto. Como se hizo en Alemania y en India. Y podemos ver otras organizaciones como lo han utilizado. Aquí tenemos cómo las personas pueden ayudar a los jóvenes para que puedan hacer eso durante el COVID-19. ¿Cómo podemos nomás darles un aviso verbal en vez de arrestar a las personas? Y también abordamos cosas con el idioma. Hicimos una ilustración que tiene diferentes conceptos. Y aquí tenemos modelos. Es una imagen. ¿Qué significa los científicos y cómo significa las personas comunes? Es la interpretación de la vida real. Y aquí tenemos algo real de la fórmula que se utilizó en Nueva Zelanda en cuanto a cómo se ven los casos.
Y ahora hemos hecho 13 diferentes ilustraciones y todos están aquí por internet. Y cada una de ellas tiene un pedazo más largo, pero todos fueron compartidos. Yo creo que lo principal es que nosotros, como científicos, podemos mejorar este entendimiento y debemos a las personas comunicar de esa manera. Y a mí no da una promoción sobre cómo puedo comunicar la ciencia, menos si es una publicación revisada por colegas. Entonces, durante mi carrera tengo que justificar por qué comunico de esta manera. Y resulta que durante pandemia esto viene siendo algo muy útil. Y otro desafío que tenemos. Entonces, las personas deben confiar en mí en vez de los otros científicos que dicen algo totalmente opuesto. Y tenemos que asegurar que hacemos esta comunicación y qué es lo que valoramos con las personas en cuanto a nuestros modales. Y por eso les aconsejo que comparten esas pruebas con alguien más. Y hay que ser transparentes sobre cuáles son nuestros motivos. Y yo creo que eso es tan importante. Porque hay personas que están dando esa mala información o esparciendo mala información. Yo creo que con eso voy a parar y con gusto puedo contestar cualquier pregunta. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Y sí, había muchas preguntas. Y sí, como alguien aquí en la ciencia social, hay muchas cosas que la comunidad médica, como tenemos diferentes médicos, ven las personas en diferentes etapas. Entonces, eso puede llevar a un malentendido. Por ejemplo, en las cubrebocas, con muchos médicos teníamos que abordar esto de que llevaría a un sentido falso de seguridad. Pero eso no está apoyado por los estudios de las ciencias sociales. Sin embargo, eso llevó al opuesto. Diferente, tenemos estudios de VIH y TB de la ciencia social. Y realmente no es la preocupación correcta. Y hay que informar a las personas. No tenemos que ser descuidados. Y de hecho, yo creo que hizo lo opuesto. Pero hay muchos médicos que creen mucho en eso. Todavía tenemos muchas pautas y ha sido una demora. Entonces, no solo tenemos que luchar contra esa información, sino hay que comprender las intervenciones médicas que suceden desde un aspecto en la sociedad y comprender cómo van a
actúan las personas en vez de suponer cómo van a actuar. Yo creo que no hay que preocupar tanto en cuanto a ese, porque tenemos muchas diferentes teorías sobre cómo van a. Y más quiero compartir que hay cosas donde hay que colaborar mucho más. Y sí quiero agregar un poco más. Y algo hemos notado mucho, especialmente en este país. Entonces, estaba escuchando durante el fin de semana de los que son activos en la comunidad aquí en Pittsburgh, quien representa a una comunidad de color ahí. Y él indicó que los que están representando no confían tanto cosas que vienen de parte del gobierno o del sistema médica, porque las personas de color han tenido más experiencias y dime cosas que provienen de universidades, porque ahí en Pittsburgh, si ven a esa universidad como un agente de gentrificación. Y terminé con esa conversación. Me quedé desesperado porque ¿dónde podemos encontrar recursos para tener esa información confiable, para promover esos hechos? Y yo creo que en las comunidades, y lo que indicó esta persona con la comunidad, que tenemos que educar a las personas en esa comunidad que tienen una conexión directa con ellos y luego entran a la comunidad y son personas que pueden comunicar algo de valor. Y no es mi área de perito, pero sí parece que fue una manera constructiva de abordar este problema tan grande. Y sí puedo comunicar algo porque eso es muy cierto. En cuanto a las vacunas, las personas confían más en las personas con que ya tienen esa confianza y hay que buscar esas personas de confianza en la comunidad y así podemos lograr ese cambio y va a ser algo tan importante y crucial para aceptar esta vacuna. Pero también significa que confiar en las personas y confiar en que van a aceptar cuando hay problemas y problemas del pasado. Y cuando no confiamos en ellos, no van a confiar en nosotros, como indicó el médico Engo. Si hay un historial donde han tenido experiencias terribles en el pasado, si es algo muy importante. Yo te pregunto de alguien más. He hablado con personas que piensan que son invencibles en cuanto al virus. Sin embargo, ahí lo están contrayendo eso más. Y tenemos una población más grande que está utilizando los métodos del siglo XXI para comunicar. Si nos puede dar consejos para combatir esta mala comunicación que ven las personas que tienen un micrófono y están comunicando con nuestros estudiantes. Sí, lo primero que puedo decir es que una de las cosas más frustrantes ha sido que los científicos celebridades, y realmente no son científicos, son celebridades y personas con influencia, y están sacando esta mala información. Y es muy difícil ir en contra de ella. Y aquí en los Estados Unidos tenemos que abordar si existe el virus o es una falsedad. Es como la gripe o influenza. O si sale positivo, es un positivo fácil. O estos videos del hospital, ¿es algo real o nomás fue algo falsificado? Y es difícil porque como científico uno quiere decir, no quiero perder mi tiempo, no quiero debatir con alguien si es real porque hay que enfocar en reglamentos para que no llegue a un hospital. Pero al contrario, sabemos que si no se lucha contra la información, va a ser el cuento más conocido, especialmente con redes sociales.
Facebook, Twitter, como se conoce, la falsedad corre 6 veces más rápido que la verdad. Entonces, nomás hay que comunicar con las familias, amigos, ser francos sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, y convencer a los jóvenes que uno no es invencible. Porque, para ser franco, no sabemos los efectos a largo plazo del virus sobre el cuerpo, y los epidemiólogos y los científicos o virólogos están tomando mucha cautela. Muchos quieren evitarlo, ya sea por sí mismos y con sus familias. Y queremos enfatizar eso con los jóvenes, que sé mucho que no sabemos en cuanto a este virus y los efectos a largo plazo, y no queremos ser responsables por infectar a alguien más. Uno no quiere tener eso en su conciencia. Y es algo tan difícil como ayer, aquí en las Reinos Unidas y ahí en el sur de Londres, había centenares de jóvenes en las tiendas juntándose. Y con eso podemos ver cómo los hospitales están dando. Y es difícil con este virus y no está afectando a todos de la misma manera. Si no, no tenemos que hacer este equilibrio entre los saludables y los que son vulnerables. Yo creo que la pregunta más fea que ves en una pregunta muy fea que he escuchado es que, dado que solamente personas que son más de 65 años de edad, si es algo que podemos aceptar en nuestra sociedad, una pérdida de ellos. Y es algo muy feo que se ve en la sociedad. Y nomás tenemos que comunicar lo mismo a todos los grupos, sin importar su edad. Y sí, tuvimos el mismo problema aquí en mi universidad, en el problema de Norte Carolina, donde no se ofreció las pruebas a los estudiantes ni ofrecieron consejo porque pensamos que los estudiantes iban a tomarlo mal. Porque sí es cierto, podemos reconocer esto, no afecta tanto a los más jóvenes, pero no sabemos los efectos a largo plazo. Parece que no viene siendo algo grave para los jóvenes, pero sin importar eso, pueden tenerlo e infectar a personas que son vulnerables. Y le vamos a dar pruebas frecuentes para hacer eso. Y estoy criticando a la propia administración, porque aquí ellos pensaron que iban a ser más descuidados. Pero llegó el grado donde ellos no escucharon a nosotros porque pueden ver las estadísticas. Porque cuando el clima estaba bien, no le comunicamos hay que quedar en casa. Le mandamos a casa. Y quizás eso les ayudó para llevar el virus a casa. Entonces me siento que no estamos haciendo lo mejor que podamos. Porque estos jóvenes piensan que son invencibles. Pero hay muchos que no quieren infectar a sus padres y a sus abuelos. Entonces hay que comunicarles eso y animarlos de esa manera para que no se dañe a alguien más. Porque tenemos tantos estudios que comunican que eso puede ser el caso. Y sí, de nuevo, eso tiene que ver con ese debate sobre los efectos prolongados de COVID. La mitad de las personas piensan que es algo real, que es la cansancio crónico y que tenemos que estudiarlo y lo toman en serio. Y la otra mitad dicen que es algo de la salud mental, que tiene que ver con la mente debido a la pandemia. Y vamos en círculos porque creo que muchas personas que están abordando la morbididad, donde no es un problema de 50 años de edad. ¿Qué tan grave es para los jóvenes? Porque sabemos, y así es 1% o 5% de personas que tienen enfermedades crónicas. Eso puede cambiar el mensaje que comunicamos en cuanto a las infecciones en los jóvenes. Pero en las instalaciones de la universidad, ¿se importa si son 500 que están infectados, 1000 o 2000? ¿Qué podemos aceptar? Y tenemos que tener cuidado con esa información. Pero si podemos saber más en cuanto a esa información de los efectos prolongados de COVID, podemos comunicar eso más con los gobiernos y hacer eso. Y esto va a ser la última pregunta. Primeramente, quiero agradecer al médico Rosamond Lewis por traer atención a este punto tan importante de esta infodemia, pandemia de información. Yo creo que esta infodemia puede matar a más personas y abordar esto puede salvar más vidas que un nuevo tratamiento para el COVID-19. Entonces, gracias por eso. Estamos tan agradecidos.
Yo creo que la última pregunta que quiero presentar es del impacto negativo de la información negativa por las redes sociales. Como está tan alto, estaba pensando qué diferentes argumentos deben recomendar. Por ejemplo, como en Georgia. Y voy a compartir mi experiencia personal. Hasta 2 meses atrás, estaba atendiendo pacientes en mi clínica que estaban tan educados, pero estaban discutiendo que no hay estudios indicando que las cubrebocas o mascarillas funcionan, que no hay pruebas. Entonces, no es un problema con personas que son menos educados, porque a veces no hay estudios conclusivos. Sin embargo, las opiniones de expertos han sido muy válidos. Pero en este caso, ¿qué argumento puede ser un médico a sus pacientes y a la comunidad para realmente convencerlos para que se puede evitar esta cosa tan mala cuando tenemos esta infodemia, pandemia de información mala? Entonces, una pregunta para cualquier persona. Y sí es difícil porque todos nosotros estamos afrontando ese desafío. ¿Cómo convencemos a otros a creer en algo que de sentido emocional no quieren creer cuando tenemos esas opiniones tan fuertes? Yo creo que hay que saber en qué confían las personas. Y hay personas que no confían en los expertos, como en los Estados Unidos, el médico Fauci y otros expertos de la salud. Y también yo mismo, ¿en quién confío? Por ejemplo, para las vacunas, si no soy una experta, busco quiénes son los científicos en que yo confío y busco en lo que ellos están diciendo. Y yo creo que los científicos, con personas independientes, no deben comunicar lo que quieren escuchar las personas, sino comunican con lo que necesitan escuchar, los hechos. Y para concluir, quiero comunicarles que tenemos otra conferencia el 10 que va a enfocar solo en el tratamiento de los anticuerpos. Podemos ver las horas ahí, el 10 de diciembre. Va a ser de las 12:30 hasta las 2. Y el 17 de diciembre tenemos un de nuevo 90 minutos que se enfoca solamente en las vacunas. Y ahora lo vamos a pasar a Matt. Gracias y quiero agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. Al doctor Asumanathan por estar encargada el día de hoy. Y por todos los que han su experiencia y tiempo. Pueden encontrar el enlace para conseguir su crédito de CME y poner una encuesta donde pueden darnos información sobre esta conferencia en la caja de chat. Y también pueden encontrar un enlace a nuestro sitio de internet en la caja de chat para ver todos los diferentes recursos que se publican el día de hoy. Y también tenemos un video para esta sesión. Y como indicó la doctora Aurora, vamos a ver los días, si gusten. Vamos a hablar del tratamiento de anticuerpos. Y la próxima vez vamos a hablar del éxito global al manejar la pandemia del COVID. Y vamos a tener discursantes de Vietnam y África. Y también uno el próximo jueves, el 17. Y puede encontrar enlaces en nuestro sitio de internet para conectarse. Gracias a todos y nos vemos en unos días. Se cuidan. Ok, muchas gracias. Adiós.